Saludos, aquí estamos en la primera parte de la lección número 2 del curso de álgebra avanzada. Estábamos ya viendo demostración de teoremas que dependían de números naturales y por lo tanto teníamos que aplicar el método o el procedimiento de inducción matemática para demostrarlos, ¿verdad? Y estábamos discutiendo ya el segundo ejemplo que nos decía que la suma de los primeros n números divisibles entre 3 es e3 por n multiplicado por n más 1 y dividido entre 2. Y entonces decía, bueno, pues yo puedo traducir lo que me dice ese teorema a la siguiente ecuación, ¿verdad? Como es la suma de los primeros n números divisibles entre 3, pues empezamos con el primer número que es divisible entre 3, ¿verdad? Natural, que es 3, después viene 6, 9, y estamos sumando, ¿verdad? Que es la suma de esos números divisibles entre 3 hasta llegar al número divisible entre 3, número n, ¿verdad? Porque este es el primero, el segundo, el tercero, etcétera, hasta llegar al término número n, que sería 3 por n, ¿verdad? Y dice que es igual a lo que indica el teorema, 3 por n multiplicado por n más 1 y entonces dividido entre 2. Y ya de hecho habíamos verificado que el teorema era cierto si la n valía 1, que ese es el primer paso en la demostración de un teorema por el método de inducción matemática. Ahí estábamos precisamente ya en el segundo paso, a punto de establecer la inducción, la hipótesis de inducción. Y recuerde que esto que usted supone al inicio de este segundo paso, de que el teorema es cierto para un valor natural n igual a k, para el número natural que esté envuelto en nuestro teorema, pero igual a un número natural k. Y que eso, una vez tenemos esa suposición de que es cierto si la n vale k, tenemos que ver que eso nos ayuda a demostrar que el teorema es cierto entonces para el número natural que sigue el número k, que es el k más 1, ¿verdad? El sucesor o al consecutivo. O sea que nuestra hipótesis de inducción es lo que estamos suponiendo, ¿verdad? Que el teorema es cierto si la n vale k. O sea, vamos a la fórmula que nos da el teorema y donde quiera que parezca n ponemos k. Así que la hipótesis de inducción es, fíjense, 3 más 6 más 9 más, si así se sigue, hasta llegar a 3n, pero como en este caso estamos dando que la n valga k, pues 3k. Igual a lo que dice acá, pero también donde quiera que parezca n, ponemos k, ¿ves? 3 en vez de por n por k, y en vez de por n más 1 por k más 1 entre 2. Y vemos que esa suposición, que es nuestra hipótesis de inducción, nos implica que entonces el teorema va a ser cierto si la n vale k más 1, si la n vale es igual al el sucesor del número k, ¿verdad? Y como vemos esa expresión, que es el teorema cuando la n vale k más 1, pues donde quiera que aparezca n, ponemos k más 1, así que será 3 más 6 más 9, miro aquí, 3 más 6 más 9, y así se sigue. Aquí se hasta llegar a 3 por n, pero como la n va a ser k más 1, pues será 3 por k más 1, ¿verdad? Y entonces eso dará igual a 3 por n, pero en vez de n, k más 1, por n, en vez de n, k más 1, más 1, entre 2. Bien, vamos a trabajar con esta ecuación, ¿verdad? Bien, fíjense, vamos a empezar cogiendo esta expresión que está aquí, ¿verdad? Que está a la izquierda de esa ecuación. 3 más 6, por eso hacemos pero, 3 más 6 más 9, etcétera, hasta llegar a 3 por k más 1. Fíjense que ahora va a ser lo mismo que hicimos en el ejemplo anterior. Ahora yo escribo esto, que es el lado izquierdo de nuestra hipótesis de inducción. Yo indico cuál es el término que está previo a este, ¿verdad que sí? ¿Y cuál sería el término que está previo a este? Bueno, pues, si va subiendo así, el múltiplo del 3, 3 por 1, 3 por 2, 3 por 3, hasta llegar a 3 por k más 1, pues el anterior es 1 menos 3 por k, ¿ves? Así que por eso reescribimos esto de esta manera. 3 más 6 más 9, más, y así se sigue, hasta llegar al término anterior a este. Y como este es 3 por k más 1, pues será 3 por 1 menos que k más 1, que es k. Y más claro, por 3 por k más 1. Pero fíjense que al yo hacer eso, al yo indicar el término que está antes de esto, obtengo el lado izquierdo de nuestra hipótesis de inducción. 3 más 6 más 9 hasta llegar a 3k, 3 más 6 más 9 hasta llegar a 3k. Y la hipótesis de inducción, lo que estoy suponiendo que es cierto, es que eso da 3 por k más 1 entre 2. Así que sustituimos, ¿ves?, esta parte de esa expresión por lo que indica aquí, que es igual a esta suma de esos términos que están aquí, ¿verdad? Así que sustituimos aquí, quitamos eso y ponemos a lo que es igual. 3 por k más 1 entre 2. Y tenemos que sumarle 3 por k más 1, que de una vez, como ya yo veo que aquí tenemos una fracción, yo reescribo esto, 3 por k más 1, como una fracción, 3 por k más 1 sobre 1. Para ver que entonces vamos a sumar dos fracciones. Y recuerden que para sumar fracciones usted necesita un mismo denominador común, ¿verdad? Así que entre 2 y 1, claramente el mínimo denominador común es el 2. Así que reescribimos ambas fracciones con el denominador 2. Como ya la primera lo tiene, se queda igual. Pero la segunda, fíjense que para yo convertir este 1 en este 2, tendría que multiplicar el 1 por 2. Y por el principio fundamental de fracciones arriba también multiplicamos por 2, ¿verdad?
Y al multiplicar 3 por k más 1 por 2 da, pues 2 por 3, 6 por k más 1 entre el 2 que nos da al multiplicar el 1 por el 2. Y ahora tenemos las dos fracciones con el mismo denominador. Podemos sumar ambas fracciones, ¿verdad? Y escribimos una sola fracción con ese mismo denominador y sumamos los numeradores, ¿verdad? 3 por k más 1 más 6 por k más 1. Y ahora nos fijamos que arriba nos han quedado dos términos grandes, este que está aquí y este que está aquí. Y yo noto entre esos dos términos más grandes un factor común, de hecho dos factores comunes. El 3 está aquí y está aquí, y el k más 1 que está aquí y está aquí. Pues lo sacamos, ¿ves? 3 y k más 1. Vemos que está el factor común entre esos dos términos. Así que nos quedará multiplicado por, bueno, pues como yo saqué el 3 y el k más 1, ¿verdad? Nos queda aquí la k, más, y como de aquí también saqué el 3 y el k más 1 ya está acá, no lo podemos poner aquí. Y como el 6 es 3 por 2 y ya saqué el 3 aquí, pues nos queda por 2 acá, ¿ves? Así que ahí tendremos escrito ese numerador factorizado, ¿ves? Y en el álgebra intermedio, pues ahí solo queda, ¿no? Pero usted dice, bueno, porque no se puede hacer más nada ahí, ¿verdad? Y usted dice, bueno, pero yo noto que yo recuerdo más bien que lo que yo quiero es demostrar que esa suma que tenemos aquí, ¿verdad? Esta suma que tenemos aquí, nos tiene que dar esto. Y nos ha dado esto, ¿verdad? Y usted dice, bueno, pero ¿qué se parece esto a esto? Bueno, yo veo el 3, veo el k más 1 y veo el 2 en el denominador. Y aquí yo tengo que tener k más 1 más 1, y aquí lo que tengo es k más 2. Pero usted dice, bueno, pero 1 más 1, este que está aquí, da ese 2, así que yo reescribo el k más 2 como k más 1 más 1. Y claro, lo demás lo dejamos igualito, ¿ves? Y entonces ahora aquí que tenemos una suma de 3 números reales, agrupamos los primeros dos, ¿verdad? Por la ley asociativa de la suma. Y nos quedará 3 por k más 1 por k más 1 más 1 entre 2. Y eso es lo que tenemos aquí, ¿verdad? 3 por k más 1 por k más 1 más 1 entre 2. Y eso es definitivamente a lo que queríamos llegar. Pues ahí está la demostración de ese teorema por inducción matemática. Fíjense en este tercer ejemplo. Dice, demuestre que 0 elevado a la n da 0 para todo número n natural. ¿Okay? Pues nuevamente, fíjense que es un teorema que depende de los números naturales n. Y de hecho, en particular, dice que cualquier potencia natural del número 0 da 0. 0 a la 1, 0 a la 2, 0 a la 3, 0 a la 4, todos ellos dan 0. ¿Cómo demostraremos este teorema? Por inducción matemática. Pues primeramente tenemos que verificar que el teorema es cierto si la n vale un valor mínimo natural, ¿verdad? Pero como aquí nada más dice que son todos los números naturales, pues el mínimo, el más pequeño, es el 1, ¿verdad? Así es que demostramos o verificamos que el teorema es cierto si la n vale 1. Dicho sea de paso, ¿okay? Fíjense que en estos ejemplos yo he dicho, pues, demostramos que el teorema es cierto para un valor mínimo de los números naturales. Y si no dice cuál es, pues es el 1. Déjenme indicar de que en los apuntes aparece demostrado que el número 1 es el más pequeño de los números naturales. Así que cuando ustedes reciban, o si se deciden a adquirir el apunte relacionado con este tema de la inducción matemática y el teorema del binomio, verán la demostración de que el 1 es el número natural más pequeño. Así que por eso es que si nos dicen el valor mínimo y no dicen nada, pues el más pequeño es el 1, ¿verdad? Vamos a ver. Donde quiera que aparezca n en nuestro tema, pondremos 1. Así que queremos ver si 0 a la 1 da 0, ¿verdad? Yo voy a investigar, por eso pongo un signo de interrogación. ¿Será cierto que 0 a la 1 es 0? Bueno, pero cualquier número que se escriba a la 1 es el mismo número, ¿verdad? Así que 0 será igual a 0 y efectivamente el teorema es cierto si la n mueve 0 a la 1, efectivamente da 0. ¿Okay? Bien, segundo, dice, suponemos que el teorema es cierto para n igual a k, y vemos que esto implica que el teorema también será cierto para el
natural que le sigue acá, que es el K más 1, el sucesor consecutivo, ¿verdad? Claro, donde la K es un número natural. Bien, así es que nuestra hipótesis de inducción, o sea, es, vamos a ponerla acá, ¿sí? Y recuerda que la hipótesis de inducción es lo que usted supone al inicio de este segundo paso. ¿Y qué es lo que usted está suponiendo? Que el teorema es cierto si la n vale k. O sea que lo que va a ir es ir al teorema que dice que 0 a la n es igual a 0 y poner en vez de n, k. 0 a la k es 0. Esa es la hipótesis de inducción, ¿verdad? Y queremos ver, perdón, 0 a la k es 1. Esa es la hipótesis de inducción, ¿verdad? Que 0 elevado a esa potencia k es 1. Y queremos ver que esto, eso que acabamos de indicar, que 0 a la k es 0, implica que entonces 0 a k más 1 también da 0. 0 elevado al sucesor consecutivo de ese número k también va a dar 0. Y claro, recuerda que si usted logra demostrar eso, pues el teorema funciona porque eso es lo que dice el principio de inducción matemática, ¿no? Como que indica el proceso más bien de inducción matemática. Bien, bueno, pero, mire, 0 a la k más 1, ¿verdad?, es lo mismo, por una ley de exponentes que estudiamos en el álgebra elemental, que 0 a la k multiplicado por 0 a la 1, ¿verdad que sí? Pero recuerde que 0 a la 1, ¿verdad?, porque fíjense que la ley de exponentes a la que hago referencia es que si usted multiplica bases iguales, usted escribe la base y suma los exponentes k más 1, ¿verdad? Pero, por la hipótesis de inducción, ¿cuánto es 0 a la k? Míralo aquí, 0, así es que aquí, en vez de 0 a la k, yo pongo 0. Por 0 a la 1, y cualquier número elevado a la 1 se escribe ese número, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la definición de exponenciación? Y 0 por 0, por la propiedad multiplicativa del 0, 0 multiplicado por cualquier número da 0. Así que 0 multiplicado por este cualquier número, que también es 0, va a dar 0. Así que, por lo tanto, debido a la ley transitiva de las igualdades, y lo que vamos a hacer, bueno, pues si 0 a la k más 1 es igual a esto, y esto es igual a esto, y esto es igual a esto, pues lo primero, que 0 a la k más 1 será igual a lo último, que es 0. Y eso es lo que queríamos ver, que 0 a la k más 1 daba 0. Y ahí está la demostración de ese teorema por inducción, que recuerde que lo que dice es que cualquier potencia natural de 0 da 0. ¿Sí? Muy bien, vamos a ver este cuarto ejemplo, que dice: si ves un número real, con b siendo mayor de 1, y si n es un número natural, entonces b a la n también va a ser perdón, es mayor de 1, perdónenme, mayor de 1, entonces b a la n también va a ser mayor de 1. Muy bien, eso es lo que dice. Bien. Bueno, pues mire, también es un teorema que tenemos que demostrarlo por inducción, porque fíjense que depende de ese número n, ¿verdad? Para cualquier número n ocurre eso. B a la n es mayor que 1 si el número b desde el principio es un número mayor de 1. Bueno, primero habrá que verificar que ese teorema, si me dice aquí que B a la n es igual, mayor que 1, es cierto si la n vale 1. Bueno, pero ¿cómo es ese teorema cuando la n valga 1? Pues b elevado, y sustituimos en vez de n, 1. B a la 1 es mayor que 1, dice ahí.
A1 es B, y dice que es mayor que 1, y eso es cierto, porque fíjense que eso es parte de la hipótesis de este teorema, ¿verdad? La B es mayor que 1. Y esto es cierto por la hipótesis del teorema, que recuerda que incluye el hecho de que la B es mayor que 1, mismo aquí, que B es un número real, que es mayor que 1. Pues es cierto que B es mayor que 1, sí, porque es por hipótesis, así que B a la n efectivamente nos da que es mayor que 1 por este dato de la hipótesis. Segundo, suponemos que el teorema es cierto si la n vale k. Y vemos que esto implica que el teorema será cierto si la n vale k más 1. ¿Okay? Bueno, o sea, que nuestra hipótesis de inducción es que B a la K, sustituimos el teorema, B a la N, pues B a la K, porque es que el teorema es cierto si la N vale K. B a la K es mayor que 1, ¿verdad que sí? Y queremos ver que seguimos acá. Queremos ver que el teorema es cierto si la n vale k más 1. Y queremos ver que B entonces en vez de a la n a la k más 1 también, como dice usted, va a ser mayor que 1. ¿Sí? Mayor que 1. Muy bien, bueno, pero ¿cómo lo haremos? Por la hipótesis de inducción. Vamos a usar ya la hipótesis de inducción. Fíjense, en este caso, el procedimiento no exige que usted escriba una expresión para entonces indicar cuál es el que está antes y podernos usar la hipótesis de inducción. Yo voy a hacer en este caso, voy a comenzar la demostración usando la hipótesis de inducción, ¿verdad? B a la K es mayor que 1. Esa es la hipótesis de inducción. B a la K efectivamente es mayor que 1. Pasa lo que dice en el teorema, es cierto lo que dice en el teorema si la n vale K. Entonces, como por hipótesis, ahora no por hipótesis de inducción, sino por hipótesis del teorema, la B es mayor que 1. Por eso no digo la hipótesis de inducción, es la hipótesis del teorema, que incluye el dato que la B es mayor que 1. Por hipótesis del teorema, la B es mayor que 1. Y en álgebra elemental demostramos que el 1 era mayor que 0. Entonces, la B también va a ser mayor que 0, ¿verdad? Debido a la ley transitiva. Usamos ahorita la ley transitiva de las igualdades, aquí vamos a usar la ley transitiva de las desigualdades. Fíjense que usamos aquí la ley transitiva de las igualdades, creo que está todavía por aquí. Míralo aquí, ¿verdad? Si esto es igual a esto, y esto es igual a esto, y esto es igual a esto, lo primero es igual al último. Ahora voy a usar la ley transitiva de las desigualdades. Mira aquí. Si B es mayor que 1 y 1 es mayor que 0, pues entonces B es mayor que 0. ¿Sí? Entonces, la B va a ser mayor que 0. Luego, por la ley de multiplicación positiva
aplicada ¿a qué? A esto que está aquí. Vamos a marcar esto con un 1. Aplicada a 1, fíjense lo que yo voy a hacer. Yo voy a coger ambos lados de esa desigualdad, el lado que dice B a la K y el lado que dice 1, y lo voy a multiplicar por algo positivo. Y el algo positivo por lo cual voy a multiplicar es por esto que encontré aquí, que es positivo, mayor que 0, ¿verdad? Por B. B a la K por B, pues la ley de multiplicación positiva dirá que será mayor también que si multiplico 1 por B. Pero entonces en el lado izquierdo, B a la K por B B a la K por B, por una de exponentes, ¿verdad? Que entonces en el álgebra elemental, si usted multiplica bases iguales, escribe la base, que es B en este caso, y suma los exponentes, K más el exponente esta vez que está aquí, que al no estar escrito es 1, K más 1 será mayor que, y 1 por B es B. Pero, por la hipótesis, otra vez del teorema, no de inducción, sino del teorema, y en particular vamos a usar aquella parte de la hipótesis que dice que la B era mayor que 1. Ese es un dato que le daba el teorema, que ya lo borré, pero estaba aquí, pero ustedes lo deben tener en sus cuadernos. B es mayor que 1, pues entonces, debido nuevamente a la ley transitiva de las desigualdades, miren lo que tenemos. Que B a la K más 1, aquí encontramos que era mayor que B. Y por aquí tenemos el hecho, o el dato, en la hipótesis de que B es mayor que 1. Pues si este es mayor que esto, y esto, miro aquí, es mayor que 1, pues entonces lo primero, B a la K más 1, será mayor que lo tercero, ¿verdad? Que es el 1. Esto es mayor que B, y B es mayor que 1, pero el B a la K más 1 es mayor que 1. Y eso era lo que yo tenía que ver, miro por aquí. Teníamos que ver que B a la K más 1 era mayor que 1. Y ahí está. ¿Ok? Ahí está la demostración de ese teorema. Vamos a ver este que sería el número 5. Quinto ejemplo, dice, si X es un número real con la X siendo menor que 0, o sea, negativo. Y si N es un número natural, pero impar, entonces X a la N también va a dar menor que 0, negativo. ¿Okay? ¿Qué es lo que nos dice esto? ¿Verdad? Este teorema? Que cualquier número negativo que esté elevado a una potencia impar va a dar negativo. Y eso es una cosa que tenemos en el bloque elemental, ¿verdad? Para avanzar en algunos cómputos. Yo tenía algunas veces una base negativa elevada a una potencia impar, entonces para no llevar la cuenta de que si negativo por negativo, positivo, positivo por negativo era negativo, como era impar la potencia a la cual teníamos que elevar un número negativo, entonces decíamos que iba a dar impar, ¿verdad? Pues ahora también, ahora lo dice, pero en un teorema que vamos a probar. También decía, como aprendimos en el álgebra elemental, que si usted tiene una base negativa y lo eleva a una potencia par, no impar, entonces el resultado es positivo. Y de hecho, ese teoremita que les acabo de decir, que si usted tiene un número real o negativo y tiene un número natural par, entonces X a la N, X elevado a esa potencia par, va a ser positivo mayor que 0. ¿Okay? Pero eso lo damos de ejercicio. Bueno, pues ¿cómo demostramos esto? Bueno, pues primeramente, demostramos que el teorema es cierto para n igual a, bueno, como aquí no dice nada de cuánto es el valor mínimo, sino que dice que es un número natural cualquiera, pues el valor mínimo va a ser 1. Esto es que x elevado a la n, pero la n va a ser ahora 1, me va a dar menor que 0. O sea, x a la 1, que se escribe sencillamente x, ¿verdad? Por la misma definición de la operación de exponenciación. Recuerda que si el exponente era 1, no se escribe el exponente. Así que x a la 1 es la x en el exponente menor que 0. Y esto es cierto, mírenlo.
porque es parte de la hipótesis del teorema. Y esto es cierto por la hipótesis del teorema. Segundo paso en el proceso de demostración de teoremas que dependen de números naturales por inducción matemática. Suponemos que el teorema es cierto si la n vale k siendo un número natural. Y vemos que esto implica que la n, el teorema bien, será cierto si la n es igual al número consecutivo acá, que es k más 1, que también es un número natural. ¿Sí? O sea, esto es, nuestra hipótesis es que si yo tengo x y lo elevo al número k, ¿verdad? Que es el número que para el cual estoy suponiendo que el teorema es cierto, como dice el teorema, va a dar negativo. Y queremos ver que entonces x elevado al consecutivo de k, que es k más 1, también es, como dice aquí, también es negativo, ¿no? Ajá. Vamos a publicar aquí. ¿Sí? También. No hace falta, pero vamos a enfatizar que también es cierto si la n vale k más 1. O sea que si la x a la k es negativo, entonces yo voy a poder encontrar que x a la k más 1, x elevado al número consecutivo de este, también va a ser 0. ¿Cómo entonces? Si usted demuestra, como hemos demostrado que efectivamente el teorema es cierto para 1. Y si el teorema es cierto para un número k, automáticamente es cierto para el número que sigue detrás, el método o el teorema en que se basa el método de inducción matemática es siguiéndose, el teorema será cierto para todos los números naturales. Pero esta parte de cómo vamos a ver que efectivamente x a la k más 1 es menor que 0, vamos a ver en la segunda parte de esta lección donde lo espero ya mismito. Hasta entonces.